11. Cuando lo tengan, dice un fuerte amén. Vamos a leer del 1 al 12. Amén. 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 Nos ponemos en pie. Job, capítulo 11, del 1 al 12. Antes de leer, decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Safar Manatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harás tus falacias de callar a los hombres. Harás escarnio y harás quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién dirá que Dios hablará y abrirá sus labios contigo? Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos que harás, que es más profunda que el Seol, como la conocerás. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y apresiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Todos juntos. El hombre vano se ha de entendido. Cuando un pollino de asno monte, nazca hombre. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad en que vamos a aprender de ti. Ayúdanos, habla nuestro corazón, haznos entender, bendito Señor, qué es lo que tú quieres para con nosotros, bendito Padre. Bendito Señor, que podamos cambiar y podamos aceptar tu palabra tal cual es, bendito Señor. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema: mis pecados son pequeños, ¿por qué me voy a preocupar? Amén. ¿Cuál es el tema? Mis pecados son pequeños. Mis pecados son pequeños, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Cuántos dicen amén al tema esta noche? Amén. Amén. Vamos a tratar de ver si de verdad nuestros pecados son pequeños y no hay necesidad de preocuparnos, o si nuestros pecados son pequeños y hay necesidad de preocuparse. No sé quién comprende un poco, me voy a salir un poquito del contexto, ¿no? ¿Quién comprende un poco lo que le pasó a David, ¿no? Cuando él fue a derrocar al filisteo, ¿no? Todos creo que ya hemos escuchado la historia, ¿no? Si usted ve, hay un detallito, ¿no?, que yo quiero resaltar en esta hora, ¿no? ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas. ¿Y qué estatura tenía David? Era pequeño, ¿por qué? Porque estaba de pocos años, ¿no? Todavía la escritura dice que era un muchacho guapo. Era un muchacho delicado. Eso yo lo entiendo a la escritura, porque dice que era rubio, chelito, bajito. Entonces era un muchacho delicado. ¿Y cómo era este filisteo? Era grande, imponente, ¿no? Pasaba los 3 metros. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que aquí hay un problema. Que David era pequeño, pero para el filisteo fue algo grande. Y él no se pudo dar cuenta. Entonces yo quiero que veamos si de verdad nosotros los pecados que tenemos, que son pequeños, nos están afectando o no nos están afectando. Porque tiene el doble sentido. Tanto como digo yo, mis pecados son pequeños, ¿por qué me he de preocupar si tengo un Dios todopoderoso? Pero el problema es que también mis pecados son pequeños, y cuando yo no presto atención, ahí es donde el enemigo se encarga de destruirnos. Amén. Así que por eso le digo un poquito delicado, pero lo vamos a comprender.
yo le puse aquí como introducción el pecado, pero antes de la introducción, yo le quiero leer 3 versículos de esto que acabamos de leer, ¿no? Un poquito complicado, que más me enreda la lengua a mí. Vaya, vean lo que dice primeramente el versículo 4, ahí de lo que estuvimos leyendo. Dice el 4, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Yo le pregunto, hermano, hablando siempre de que nuestros pecados son pequeños, ¿cómo es su doctrina? ¿Cómo usted lleva las cosas del Señor? ¿Usted anda en santidad para con las cosas de Dios? Porque lamentablemente nosotros con una cosita pequeña, nosotros ya le fallamos al Señor. Amén. Pero nosotros decimos, ¿no? Ante la congregación, ante las personas, si yo estoy bien, si lo que yo estoy creyendo es la verdad, y yo soy puro en esta situación, amén. Amén. Eso es lo que dice, ¿no? Va, amén. Ahora vean lo que dice también el versículo 11. 11:11 dice, ¿lo tenemos? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Yo quiero que entienda algo, hermano. Lamentablemente, habemos muchos que porque creemos de que las personas no nos miran, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Amén. Y por eso le digo, y nosotros decimos, pero yo estoy bien. Pero si eso que yo le pegue a mi esposo no tiene nada de malo. Yo soy hija de Dios, yo tengo un cargo, yo le sirvo agradablemente a mi Dios. Pero eso que yo agarre a pescozones al muchacho y lo tire a la escalera tampoco tiene nada de malo. Amén. Y ese es el problema, porque es ahí donde empezamos a pecar, es ahí donde empezamos a errar. ¿Y quién mira? El Señor, porque yo no puedo ver su pecado, ni usted puede ver el mío. El Señor lo mira, pero vea qué interesante lo que dice al final, ¿no? Donde dice, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Para aquellos que no saben qué es la iniquidad, son las maldades de nuestro corazón. Amén. Porque el pecado es la transgresión y la iniquidad es todo lo malo que usted piensa. Que la Biblia también lo llama como lascivia, ¿eh? Y concupiscencia, que van de la mano. Pero ¿qué significa aquí? Que el Señor no hace nada. ¿Alguien me quisiera responder por qué el Señor no hace nada? Él sabiendo la situación de nuestra vida. Amén. Ya lo vamos a ver. ¿Sabe por qué no hace nada? Porque el Señor tiene un versículo para cada corazón. Porque el Señor sabe hablar a través de la palabra. ¿Qué significa esto, hermano? Que si usted no estudia la Escritura, usted va a pecar y no se va a dar cuenta. Y como lo estábamos viendo en el último sermón que estuvimos escuchando, como decía, no, yo me basé en algo tan importante que por falta de conocimiento, el pueblo de Dios perece. Así que si usted no lee la palabra, estése tranquilito porque tarde o temprano va a perecer. No es que Dios no lo ame, porque Dios lo ama, pero Dios no puede hacer nada si usted anda pecando. Si usted toma la decisión de, yo soy hijo de Dios, pero puedo pecar. El Señor dice, seguí pecando y te vas a morir. Pero soy hijo de Dios, pero te vas a morir. ¿Por qué? Porque nosotros obligadamente nos metemos en la ley nuevamente. Y ya va a ver por qué, ¿no? Ahora, quiero que vean también el 12, ¿no? Y eso es lo bonito, que aquí viene la salvación, a pesar de que Dios deja todo en nuestras manos. Vean lo que dice. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asna monte nazca hombre. ¿Sabe qué significa esto? Dice la Escritura, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todos sabemos cómo entró el Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Ven? Dice que mandó a los discípulos, a 2 creo, y les dijo, vayan aquí, vayan detrás de esa roca, que ahí va a estar un asno, pienso que un joven, ¿no? Que nunca lo habían montado ni nada, tráiganmelo que con él yo voy a entrar. Amén. Entonces por eso dice, nacerá un hombre que irá montado. Eso significa que es el Señor, pero yo quiero que vean al principio, ¿qué es lo que dice? Que los que no entienden van a poder entender. Amén, hermano. Entonces usted no me diga, ay, eso es pecado, como muchos tenemos de costumbre de decir, pero bailar no es pecado.
¿Dónde dice? ¿En qué parte de la escritura dice? Es verdad, hermano, no es pecado, pero depende cómo usted lo haga, porque depende de su corazón y de su mente para que quiera hacer un pecado. Yo le puedo decir que un hermano va a estar bailando para rebajar, amén. Pero es bien diferente que diga, ve, como no es pecado, me voy a ir a la discoteca, no, me voy a ir donde mis amigos, vamos a hacer un bailecito en la casa ahí. ¿Por qué, hermano? Es verdad, no es pecado. Pero el bailecito lleva una cosa, lleva otra. Cuando usted viene a ver, ya está con la mujer ajena, con el hombre ajeno, ya está con un traguito en la mano, ya está hablando vulgaridades, ya está hablando locura. Entonces, sí lleva el pecado. ¿Y dónde empezó? En un detallito. Ay, si el pecado es chiquitito, Dios se va a encargar de mí, ¿no? ¿Yo por qué me voy a preocupar? Si Dios tiene todo bajo control. Amén. Pero el problema es que nosotros le damos cabida al enemigo. Ahora vea también lo que dice, ¿no? Hoy sí le voy a dar la introducción. El pecado es del enemigo y de Dios los pecadores arrepentidos. Yo le pregunto a cualquiera de los que estamos aquí, ¿cuántos somos pecadores? Amén. Todos somos. Pero ¿cuántos somos pecadores arrepentidos? Amén. Yo tengo un tema, ¿no? Que se lo voy a dar, que es el arrepentimiento, pero me voy a meter un poquito. ¿Sabe usted qué es el arrepentimiento? Le voy a hacer un ejemplo. Si yo digo una mala palabra y yo hablo con mi Dios y le digo que yo he reconocido mi pecado y que no lo voy a volver a hacer, ahí yo me he arrepentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No volverlo a decir. Si yo dije una mala palabra, hasta ahí quedó la mala palabra. ¿Por qué, hermano? Porque yo soy sabio en el Señor. Porque yo entendí mi pecado y yo le puse un paro para tener más bendición del Señor. ¿Amén? Entonces, así funciona el arrepentimiento. Y es así como nosotros nos volvemos entendidos para con Dios. ¿Amén? Ahora, yo le tengo aquí, ¿no? Ve esa primera de Juan 3, 8 y 9, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de la introducción, ¿no? El pecado es del enemigo y de Dios los pecadores arrepentidos. O sea, si usted es un pecador, pero no está arrepentido de lo que hizo ayer, antier, ahora, lo que va a hacer mañana, usted queda en la calidad de impío. Amén. De que el enemigo va a orar en usted. Y ya lo va a ver por qué. Véase primera de Juan, capítulo 3, 8 y 9. Cuando no se me escuche, me avisen, hermano. Está ahí cercano, ya me voy a comer el micrófono. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, 8 y 9. Vea lo que dice, ¿no? Me escondió, aquí está. 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces tenemos claro que nosotros, si somos de Dios, no podemos pecar. Y si pecamos en el mismo momento, tenemos que buscar un arrepentimiento para con Dios. Amén. ¿Por qué, hermano? Esto es bien sencillo. El Señor dice que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando usted peca, el Señor no me lo agarra en la intención de su pecado. No lo agarra en el acto del pecado, porque la Escritura dice que Él no puede evitar donde hay pecado. Amén. Entonces, ¿a dónde Dios mira su pecado? Bueno, ¿quién está conmigo, no? Amén. A ver, ¿dónde Dios mira el pecado en nosotros? En el corazón. En el corazón, en la intención, que es lo mismo, ¿no? Porque del corazón sale todo, pero es la intención. Le hago un ejemplo, ¿no? Yo veo una hermanita y yo la codicié. Yo no me he acostado con ella, pero yo aquí adentro y aquí ya lo hice. ¿Y dónde me agarró el Señor? Aquí, aquí. No me agarró en el acto, porque en el acto Él no va a estar presente, porque Él se avergüenza de la gente que peca. Amén. Porque a Él no le interesa el pecado, a Él le interesan aquellos arrepentidos, aquellos que quieran ser lavados con la sangre de Cristo, aquellos que quieran tener una mejor vida en el Señor. Esos son los que le interesan. No aquel que se está revolcando en el pecado, aquel que hay que darte, no, yo no quiero nada contigo. Amén. Por eso se da cuenta que estábamos leyendo en Juan que decía, ¿no? Que los hombres pecan
y no les importa. Entonces Dios dice, pues ni a mí tampoco. ¿Por qué? Porque Dios no condena a nadie, nos condenamos solitos. Y ese es otro tema que también vamos a ver. ¿Por qué le explico esto, hermano? Porque yo siento que esto es importante para todos nosotros. ¿Amén? Amén. Especialmente para su predicador, ¿no? Porque ande caminando derechito siempre. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos volvemos insensatos para con Dios. Amén. Para con la gente no, para la congregación no. Nosotros somos santos, venimos bien arregladitos, bien guapos. Amén. Nadie nos ve la mancha. Pero el Señor sí ve todo lo que estamos manchados. Sí, amén. Él sí ve todo lo sucio que andamos dentro de nuestro corazón. Amén. Ahora vean lo que dice también. Vamos a pasar aquí a un primer punto, ¿no? Dice, porque todo pecado atormenta. ¿Cuántos me dicen amén a ese punto? ¿Cuántos Amén. creen que el pecado nos atormenta? Amén. Le voy a hacer un ejemplo. Si yo, antes de subirme a predicar, antes de pararme aquí, porque todavía no nos vamos a subir nada, ¿no? Pero antes de venir a predicar, yo me voy a pelear con mi mamá. Yo aquí ya estoy atormentado. ¿Por qué? Porque yo ya vine con pecado de ella. Entonces, yo si vengo con pecado allá, yo no les puedo predicar a gusto. Y si yo les predico, les voy a predicar mi carne, mi cólera, mi ira, y no va a ser la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ustedes no se me van a llenar. Porque la presencia de Dios dice, no habita donde hay pecado. Yo fui a cometer el pecado y me lo traje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no estemos contaminados? Pero vean lo que dice la Escritura, ¿no? Váyanse a Isaías 48, 22. Isaías 48, 22. Yo le puse el primer punto, ¿por qué todo pecado atormenta? Yo les pregunté, muchos me dijeron, amén. ¿Qué significa? Que sí atormenta. Ahí estamos testimonio, ¿no? Amén. 48, 22. ¿Lo tenemos? Amén. Es cortito. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Qué significa, hermano? Que para que usted tenga paz en su corazón, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Allá no ser malos, hermano. Allá no andar pecando. Si usted es un muchacho que le gustaba arrancarle las hojas a los árboles, ya no lo haga. Amén. Si usted es un muchacho que le gusta andar hablando de las muchachas que besa, ya no lo haga. Amén. Lo digo así, más humildemente que se pueda, ¿no? Si usted es una amiga que después de que le habla a su amiga se la está comiendo, ya no lo haga. ¿Por qué? Porque todo eso es malo. Todo eso es lo que el Señor tipifica como pecado. Y yo se lo voy a hacer ver casi al final del sermón. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos un cambio para tener la presencia de Dios, para tener paz en nuestro corazón. Ahora vean otro punto también importante. ¿Por qué todo pecado lo separa de Dios? ¿Quién me quisiera responder por qué el pecado nos separa de Dios? Porque el pecado no le agrada a Dios. Porque el pecado no le agrada. Porque lo mismo que decimos, porque Dios no habita donde hay pecado. Ahorita hemos tenido, pienso, ¿no? Que todos, ¿no? Un momento hermoso con el Señor, ¿no? La alabanza, la oración. Entonces, ¿en quién estamos habitando ahorita? En el Señor. No hay pecado, porque usted cuando está con su mano levantada, no está pensando en meterle el cuchillo a alguien, o hablar de alguien, o ofender a alguien. Amén. Vale. ¿Qué pasa cuando usted toma la decisión contraria? El Señor, ¿qué dice? Yo no voy a ir donde ti. Yo sigo aquí en mi trono, pero tú no puedes venir a mi trono, porque soy yo el que abro la puerta para que vos entres donde mí. Amén. Entonces vean lo que dice, ¿no? Váyase a Isaías 59, 2. Ahí más adelante, ¿no? Isaías 59, 2. Dice ahí, ¿lo tenemos? Fueron vuestras iniquidades han hecho desviación entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vean qué importante, le voy a decir cómo funciona esto, ¿no? Yo le puse al punto, se lo voy a volver a leer, dice, porque todo pecado los separa de Dios. ¿Cuántos, eso lo creo que muchos, ¿no? ¿Cuántos muchas veces no pueden orar? Amén. ¿Sabe por qué?
Porque Él dice, yo quiero hacer algo en ti, pero si vos venís con tu pecado ante mí, ¿sabe cómo sería venir con el pecado ante el Señor? Que vengamos y digamos, Señor, yo te pido perdón por este día, porque me hice tantas cosas, te doy gracias. Pero usted no le dice el punto donde usted sigue haciendo lo malo de su vida. Un ejemplo vivo, si usted anda con una persona que no debe de andar. Otro ejemplo vivo, si usted está robando de donde está trabajando, usted eso no lo toca. Y usted piensa que el Señor se le olvidó, como lo estaban viendo en Job, ¿no? Por eso dice, ¿quién podrá detener las muchas palabras? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos un montón de cosas, pero no le decimos la verdad al Señor. Le decimos siempre cosas que a Dios no le interesan. Porque Dios lo único que quiere de nosotros es que nuestro corazón esté limpio. ¿Cómo dice la Escritura? En Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice hasta ahí? ¿Qué significa? Que usted tenga siempre un corazón limpio para ir a donde el Señor. Y el resto de cosas van a ser por ahí. ¿Qué significa esto, hermano? Muchos entramos a la presencia del Señor. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Perdón. Señor, haceme esto. Señor, haceme esto otro. Pero no le decimos, mira, Señor, perdóname porque iba con la moto y me pasé llevando a una viejita, pero no fue mi intención. Perdóname. No nos importa. Todavía nos reímos de la viejita cuando se cae, ¿no? Se cayó la maldita. Amén. Entonces es ahí la maldad. Es ahí donde Dios se separa de nosotros. Como dice aquí, son nuestras iniquidades que nos hacen caer en el pecado para con Dios y que Dios se aleje dándonos la espalda. Porque si Dios no nos oye, ¿quién nos va a socorrer, hermano? Porque yo le digo, si a mí Dios no me oye, yo no tengo que hacer nada. ¿Y qué voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Si Dios no me quita una enfermedad, un cáncer o algo, ¿quién me lo va a quitar si todavía no han inventado las máquinas que quitan cáncer? Amén. Entonces, ¿qué significa? Que esto es importante. Su caminar con el Señor es importante. Yo le quisiera explicarle qué es el pecado, pero ya lo vimos y si me meto nos vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Vea lo que dice el tercer punto, ¿no? Porque todo pecado esclaviza. ¿Usted cree eso? Sí. Lamentablemente, no me gusta hablar de esto, pero lo voy a decir así. El pecado que más esclaviza al ser humano es la fornicación y el adulterio. Eso es lo que más esclaviza a una persona. Porque es una compulsión tan fuerte que nadie la quiere dejar. Todos queremos vivir en ese plan. Y esto va para adultos y jóvenes. ¿Por qué? Porque desde que ya tiene 12 años el muchacho ya empieza a locura. Ya de 12 años, aquí en el mundo, ya le están metiendo la pornografía por todas partes. Ya le están diciendo esto es malo, esto es bueno, esto aquí, esto allá. Porque sale un anuncio de un teléfono, pero acá una mujer casi desnuda, y el teléfono hay en una esquinita. ¿Qué ve un joven? Ve la mujer, el teléfono le vale pepa, más si tiene un teléfono en la mano, no le importa el teléfono. Entonces, él está esperando y ver el anuncio, ¿para qué? Para ver a la mujer. Entonces, esos son los pecados que nos esclavizan. Amén. Le digo porque es el más fuerte que nosotros como seres humanos tenemos. Y ahí le puedo decir que muchos tenemos un pecado que nos esclaviza, que siempre hablamos del prójimo. Y no lo podemos quitar. El ladrón es un esclavo de su pecado, porque le pica la mano por robar. Amén. Amén. Vea lo que dice, no le voy a dar el punto, ¿no? Antes que se asusten. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, 34. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que usted vea que, yo quiero que entienda algo, hermano, del pecado. El pecado es serio. Yo quiero que recuerde cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Quién me quiere decir por qué razón lo destruyó? Porque había mucho pecado. Porque había mucho pecado. Dice la Escritura que todavía llegaron dos ángeles que eran de hermoso semblante, eran bien parecidos, eran bien guapos, y estaban unos hombres afuera, que en este caso lo digo con respeto para mí, que eran homosexuales, y que querían tener relaciones con los ángeles que Dios había mandado a la ciudad. Entonces, hermano, esto es delicado. Dios no perdona el pecado. Nosotros somos pecadores, pero tenemos una entrada para con Él. Como dice la Escritura en Pedro, abogado tenemos para con Dios por medio de Jesucristo.
¿Qué significa, hermano? Que para nosotros hay salida, pero si usted busca de Dios. Si usted no busca de Dios, su condenación es terrible. Yo quiero que entienda esto del pecado, que el pecado es algo terrible. O sea, si usted ve esa ciudad, le voy a poner otro ejemplo más fuerte. Dice, ¿no? La escritura que en los tiempos, ya vamos a ir al versículo, que en los tiempos de Noé, el pecado era demasiado grande que Dios decidió inundar la tierra. Pero yo quiero que analice un poquito qué es lo que decía, ¿no? Pongámonos, hagamos un ejemplo. Ustedes se imaginan cuántas personas habían. Hermano, como estaban empezando, eran los tiempos de los libros antiguos, pocas. Amén. Pero yo entiendo cuando leo, por ejemplo, que dice ahí en uno de los evangelios, ¿no? Donde dice, ¿no? Que la venida del Hijo de Dios será como en los tiempos de Noé, cuando todos bebían, cuando todos se metían con mujeres, cuando todos hacían locuras. Así va a ser cuando venga el Hijo de Dios. Hermano, el Señor no ha venido, y cuánta población hay en la tierra. Entonces, solo hágase una idea cuántas personas murieron en aquel entonces. ¿Y por qué? ¿Alguien me quiere decir por qué? Por el pecado, hermano. Entonces, a usted le dan a entender, y a mí me da a entender, que esto es una situación seria. Que el pecado es lo más contaminante que tenemos en todito nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir al médico para que nos sane. Porque si no, nos morimos. Amén. Ahora vea lo que dice, ¿no? ¿Cuál les dije? ¿Cómo están conmigo? Juan 4:8. Seguros. Juan capítulo 8, 8:4. versículo 34, hermano. 8:34. No, 4 dice. No, 8:34. Ya me hicieron jarana. Dice 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado es la entrada para que usted no viva feliz. Cuando usted peca, siempre anda con mentiras. Cuando usted peca, siempre anda engañando. Cuando usted peca, siempre anda levantando falsos testimonios. Amén. Le voy a hacer un ejemplo burdo, ¿no? Si usted en el trabajo, o en la escuela, o en su negocio, o donde sea, usted roba, usted siempre va a mentir. Siempre, en todo momento va a mentir. ¿Por qué? Fíjate que faltan ahí 5 euros. A saber quién nos agarró. Ya mintió. Si es con sus amigos, ustedes le quitan el dinero, mira, fíjate que yo aquí he dejado 2 moneditas, a saber quién te las agarró. Nosotros somos conscientes que nosotros las andamos en la bolsa. Y entonces dice, ¿y vos no las andas seriate? No, yo ando 2 monedas, pero yo las tengo de 2 semanas. Entonces, ¿qué? Mentimos, mentira tras mentira tras mentira, y es así como nos esclavizamos. Después nosotros dependemos de mentiras para vivir. Dependemos de cosas para seguir subsistiendo. Amén. Ahora verá también lo que dice, ¿no? Ya con eso vamos terminando, el punto 4. Porque el fin de todo pecado es muerte. Esto es lo que yo le decía al principio, ¿no? Tenemos que correr al Señor para que nos sane. ¿Por qué? Porque el fin del pecado es muerte. Váyase a Romanos 6:23. Ahí lo llevo en línea, nos fuimos, ya Dios se fijó. 6:23. Acuérdese, el fin de todo pecado, ¿qué es? Así que si usted anda pecando, vaya comprándose una cajita también. Amén. Para que después lo metan ahí, porque para allá vamos todos, si seguimos pecando. Ahora, pero ¿qué pasa, hermano? Yo quiero que también vea algo aquí, que nosotros tenemos una salida. Es verdad que el pecado, y óigame, yo quiero que me preste atención en este momento. Es verdad que el pecado es muerte, pero el pecado también nos puede dar para tener salvación. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no pecáramos, Jesucristo no hubiera venido a decir de que Él es vida eterna. Amén. Ahora que nosotros ya estamos contaminados. Amén. Porque antes no era así. Ahora vean lo que dice el 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la decisión de ya no pecar, nosotros estamos evitando la muerte espiritual de nuestra vida. Y material también, porque la Escritura dice que lo que uno siembra cosecha y que aquí nadie se va sin pagar los deudados. Amén. Así que si usted debe, usted paga.
¿Y dónde usted va a entender esto? Que lo que usted siembra, eso va a cosechar. Si usted dijo una mentira, le van a dar mentira. Si usted engañó, le van a dar engaño. Si usted robó, le van a robar. Si usted se robó una moneda, le van a vaciar la casa. ¿Amén? Porque son frutos. Yo quiero que entiendan. Yo agarro una semilla de mamón, una semilla de mango, la tiro ahí, la tapo. Al rato que tengo un árbol con un montón de mangos. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Que cada mango se multiplicó. Ahora yo le digo, hermano, ¿cuántos pecados siembra usted? Por eso nuestras vidas están llenas de pecados. Y nosotros no le ponemos un alto. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios es un juego. Eso no nos importa Juan 3, 16 y 17, ¿no? Porque de tal manera, bueno, y porque Dios no mandó a su Hijo para condenar a nadie. Todos somos salvos, amén. Y nosotros decimos, salvo, siempre salvo, y con una mujer aquí, con otra aquí. Salvo, siempre salvo, y con robando por todos lados. Salvo, siempre salvo, y mintiéndole a la mamá cada ratito. Y eso es lo que nosotros creemos, pero la Escritura nos enseña que no es así. Ahora vean, ¿no? Le voy a dar el último punto. Porque todo pecado impide la entrada al cielo. Yo creo que vea que esto es bien delicado, ¿no? Este es el último punto, ¿no? Váyanse a 1 Corintios, déjenme le voy a dar en orden, 6:8. ¿Cuál es el último punto? Porque todo pecado impide la entrada al cielo. ¿Qué significa esto? Que si usted peca, usted pierde la entrada al reino de los cielos. No, pero hermano, yo recibí al Señor y yo ya soy salvo y yo lo confesé allá en una iglesia gigante y habían como 40,000 miembros y ahí todos me vieron y como me dijeron después de que si yo lo confesaba y que Él no me iba a negar, pues sí, pero si usted lo confesó, usted se arrepintió. Significa que usted ya no va a volver a pecar. Le doy un ejemplo. Yo, vamos a poner yo llegué a la iglesia, yo andaba en el vicio. Andaba tomando, andaba fumando, andaba haciendo de todo, ¿no? Amén. Andaba en discotecas y todo, ¿no? Yo llegué a pedir perdón. Yo llegué a buscar de Dios. Yo llegué a la restauración. Amén. Yo me presenté ante los hombres para aceptar al Señor. Para que Él no se avergonzara de mí. Para que Él también se sintiera alegre de mí. Pero yo después de ahí volví a mi misma vida. Yo ya hice una pantomima. Yo allá no lo hice de corazón. Dios no me lo aceptó. Porque yo no fui de corazón. No que fui fingido. Lo hice nomás para que la gente viera que el bicho ese que andaba tomando hoy quiere cambiar. Pero él sigue tomando. Él sigue más hundiéndose en el vicio. Cuando le vienen y le hablan de Dios, les cae mal. Cuando vienen y le hablan algo de Dios, no le gusta. Cuando la palabra es fuerte, dice, no, hombre, en esa iglesia no me voy a ir a meter porque ahí el muchacho que predica, el pastor, ¿cómo lo ofende a uno? No, acuérdense, vimos. ¿Qué es lo que hace el primer punto que le dije? Cuando nosotros muchos decimos, ese pastor no sabe, ese predicador no sabe nada. El tormento es suyo, no es del pastor. No son de los que tiene alrededor, es de usted que anda en pecado. Ese es el primer punto que vimos. Y esas son las cosas que nos pasan. Ahora vea lo que dice, ¿no? Ahí tenemos 6:8. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿Verdad? ¿Sí dice, verdad? Sí. Dice, y el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Antes de ver el 11, yo quiero hacer un punto en esto, ¿no? ¿Qué dice ahí? Que quienes no van a heredar el reino de los cielos. Luego, así, en buen salvadoreño, así lo más fácil. Aquellos que no respetan a su esposa,
no respetan a su novia, no respetan a su madre, el vicio lo ven que es algo bueno, la discoteca la ven buena, hablar del pastor lo ven bueno, hablar de los hermanos lo ven bueno, y así robar no cuesta, y todo eso que usted ve normal, óigame, aquí vamos al punto del principio, de cuando empezamos, son pecados pequeños, insignificantes, pero si no les ponemos atención, nos vamos a hundir para no entrar al reino de los cielos. Porque una mentirilla blanca no tiene nada de malo, pero para Dios es un pecado. Sea grande o pequeño, para Dios es siempre pecado. Y usted está manchado. Y yo estoy manchado. Y es ahí donde nosotros tenemos que tipificar el error que hemos cometido. Sea grande o sea pequeño. Porque ¿qué decimos? Se lo voy a poner así de sencillo. Y discúlpeme, pero yo siento que es lo más obvio que tengo, ¿no? Si veo una mujer la codicio, digo, ay, pecadito chiquito. No es lo mismo que yo la agarre y me acueste con ella, pero Dios ve lo mismo. ¿Por qué? Porque es usted el que se está contaminando. Que después de que usted se ha acostado con alguien, vienen efectos secundarios de su pecado, porque usted sembró. Amén. Ese es otro piso. Amén. Lo mismo si roba, lo mismo si anda tomando, lo mismo si anda con malas amistades, porque usted anda, como dice la escritura, tirando las perlas a los cerdos. Un muchacho me preguntaba, ¿y qué es eso? Es fácil, hermano. Cuando usted es un hijo de Dios, que Dios lo tiene así como algo precioso, como lo vimos ahí en Job, ¿no? Si nosotros buscamos de Dios y la sabiduría, tenemos algo precioso en nosotros. Entonces, usted es como una perla para Dios. Cuando usted anda con los amigos, cuando usted anda con las malas personas, usted se está contaminando. ¿Y usted qué está haciendo? Revolcándose con la puerca en el lodo. Amén. Y usted es una perla de Dios. Usted es un tesoro invaluable. Todavía el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Que nosotros somos tesoros invaluables para el Señor. Porque tenemos adentro el Espíritu de Dios. Entonces somos importantísimos. Pero ¿por qué no vamos a entrar al reino de los cielos? Pecadito, no, si mentir no cuesta, no, si que yo le pegué aquí no cuesta, no, si engañar a mi jefe no cuesta, ¿no? Imagínense que yo tengo ese problema porque mi jefe no me ve, yo entro 5:30 y yo le digo sale a las 12, sale a las 1, sale a las 3 y él me lo acepta, ¿no? Yo confío en vos, me dice, puede ser que yo no vaya a la hora, ¿no? Puede ser que yo me vaya a las 10, a las 11 de la casa y a las 12 ya venga y le diga, trabajé de las 5 a las 2. Él me lo cree. Y yo me siento bien, pero el de arriba no lo cree. Y el de arriba es el que me va a pasar la balanza después a mí. Es el que me va a juzgar por mi pecado. Fue pequeño, yo no ofendí a nadie, no maté a nadie, amén. Pero si yo no me doy cuenta de estas cosas, yo me condeno. ¿Por qué? Porque me vuelvo avaro. Porque veo solo el dinero y no veo el esfuerzo de ganarlo. Amén. Entonces ahí podemos ver tantos puntos. Y vean lo que dice al final, y esto es importante, ¿no? Con esto terminamos, dice, y esto erráis algunos, mas ya sabéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa, hermano? Que nosotros hoy ya somos lavados con la sangre de Cristo. Hoy nosotros tenemos el privilegio de poder llegar ante el Señor. Allí en Timoteo dice, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre Jesucristo. es Cristo. Cuando usted tenga un pecado, cuando usted tenga problemas, usted corre a Jesucristo, que usted va a tener la salida a su vida. Amén. Así que démosle un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permitiste estar ante tu presencia. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes a ser mejores, a cambiar, a ver estos pequeños pecados, Señor, pero que pueden afectar grandemente nuestra vida. Ayúdanos a cambiar y a ser personas de bien para agradarte a ti. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos de que te quedes con nosotros y nos acompañes siempre en Cristo Jesús. Amén.